Ok, bueno chicos, pues como les decía y como estábamos platicando, la obra que estamos leyendo en clase, que es Rebelión en la Granja de George Orwell, es una narración, pertenece al género narrativo, no puede pertenecer al género lírico, ni al dramático, ni al ensayo literario. Por lo tanto, es una obra narrativa. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de los aspectos o los puntos que tiene una obra narrativa. Hay aspectos que van alrededor de la obra, o sea, fuera de la obra, pero hay unos aspectos o elementos que son adentro de la obra, o sea, dentro del texto mismo, y son los que vamos a ver enseguida. Se le conoce, o el título del tema es aspectos contextuales internos, lo tengo ahí en negrito, son los aspectos internos del texto narrativo o de la narrativa, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que mantengamos de ahí este orden, este hilo. Estamos hablando del género narrativo. Si se dan cuenta en las hojas que hemos estado leyendo, la historia que hemos estado leyendo, que es una narración, primer punto que está en la parte superior, encontramos un narrador. El narrador puede ser en primera, segunda o tercera persona, puede decir a partir de lo que él ve, a partir de lo que una segunda persona ve o una tercera persona ve. Y aquí encontramos un narrador que es el que da su opinión o juicio. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un narrador omnisciente, que es el que sabe todo, sabe incluso qué piensan los personajes, qué está pasando en otro lado. No es un narrador que sea protagonista, sino es un narrador que conoce todos los escenarios. Este narrador narra o cuenta la historia desde su opinión o desde su perspectiva, desde lo que él cree. Otra cosa que encontramos ya en la lectura que estuvimos haciendo son personajes. Y pues que hay personajes protagonistas, secundarios, incidentales, protagonistas que nunca más van a volver a mencionar. Hay personajes protagonistas que nosotros, si se acuerdan, en el primer capítulo de esta obra pensábamos que el viejo mayor, era un cerdo, pensábamos, o yo al menos me imaginaba que iba a ser el protagonista de la historia, porque él fue el que alientó a la rebelión. Sin embargo, pues en el capítulo 2 al principio, pues muere. Entonces, por ahí nos da una sorpresa. Entonces, hay personajes protagonistas. Por aquí ya vamos haciendo la lectura y nos damos cuenta que probablemente sean los líderes, que es Snowball y Napoleón sean los protagonistas. No lo sabemos porque necesitamos terminar de leer la obra. Pero hay personajes protagonistas, personajes secundarios que son importantes, pero no tan esenciales. Y ya les decía hace rato, personajes incidentales, que puede que solamente salieron una escena y después no vuelven a salir. También, para saber que estamos en una obra narrativa, hay espacialidad. Espacialidad se refiere, pues, al espacio, a, y nos empezamos a imaginar, a pesar de que nuestro libro que estamos leyendo no tiene dibujitos, ni colores, ni nada, las puras palabras empiezan a crear una imagen mental en nuestro cerebro. Por eso nosotros, aunque no lo estamos viendo, nos podemos imaginar más o menos cómo es una granja, más o menos nos imaginábamos al granjero cómo era, nos imaginamos, de acuerdo a cómo va la narración, cómo era, cómo es Snowball, cómo es Clover, cómo es Squaller. ¿Por qué? Porque empieza a haber una imagen mental en nuestra cabeza. Por eso, en cuanto a espacio, nos podemos imaginar también en qué tipo de espacio se está desarrollando este tipo de obra. Nos imaginamos pues, una granja, no sé, a los atardeceres y todo esto. Hay una ilusión del mundo narrativo, hay una imagen. El ambiente tiene que ver más con el estado de ánimo, que como leíamos, cada escena o cada momento de cada personaje nos dan una idea de cómo es cada uno de ellos. Nos transmite un estado de ánimo, gruñón, si es alegre, si es estricto, nos van creando un ambiente en la narración. La temporalidad, como lo dice su nombre, tiene que ver con tiempo y hay varias formas de ver la historia. La más común, la más usual es, pues, al principio un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Se le conoce como perspectiva lineal. Empezó con algo, después ocurre otra cosa, un conflicto y al final, pues, eso resuelve ese conflicto y fin de la historia. Pero hay otro tipo de perspectivas, también hay una retrospectiva.
Cuando hablamos de retrospectiva, es probable que se empiece por el final y después se vaya narrando cómo fueron ocurriendo los acontecimientos. Pero en este caso no es así, sino empezamos desde el principio de la historia y la última es la prospectiva. Recuerdo que hay como una mezcla entre ambas. Eh, Como les decía hace rato, que tiene que ver con la temporalidad, también hay una ordenación de hechos o de acontecimientos, que como sabemos, pues tiene que ver con el planteamiento, el desarrollo, el clímax, que es el momento más crítico de la narración, y el desenlace, que obviamente pues aún no vamos en el clímax ni en el desenlace, vamos que fue el capítulo uno más o menos la granja, los personajes y todo. El desarrollo, vamos por decirlo así, en el desarrollo, pues nos falta la parte más caótica o crítica de la historia y pues obviamente el final, ¿de acuerdo? Pero estos son los aspectos que podemos encontrar dentro del mismo texto, dentro de los párrafos de cada página, podemos encontrar esos aspectos internos en esta obra narrativa. Ok, pues sería todo, chicos. Hasta aquí.